that we have said. In order to get a clear understanding of reality, we have to look at it from the cognitive perspective, that is our internal experience. The behavioral perspective, that is how that practically translates into activity. And also the ontological perspective, what are the substances that explain the experience and the behavior? What is the ingredients of reality that bring about naturally the experience and the behavior? Okay. Más o menos acaba de resumir lo que hemos visto esta mañana, es un poco largo, ¿no? Pero es que hay tres formas de analizar la realidad. Una es la forma interna, que es como los ingredientes de los que estábamos compuestos, que eran todas las influencias de cada energía. Una segunda forma es la manifestación externa de esas energías, cómo se manifestaban en nuestra conducta. Y una tercera forma de analizar la realidad es viendo los ingredientes, digamos, los ingredientes que componen la masa, ¿no? O sea, como los elementos primogénitos que componen todo, ¿no? Más o menos esto es lo que hemos dicho, ¿verdad? Esta mañana. So, here we have looked at the cognitive, the internal experience and the behavioral, and here we're looking at the ontological perspective. Okay. Estas son lo interno, ¿verdad? Los primeros. Lo segundo es la manifestación externa, que es la conducta, y esta que vimos son los ingredientes, son como los ingredientes. So you remember, in the first seminar, we discussed how this material energy around us originally is in a state of the only potential energy, without any variety and without any manifestation. Hemos visto cómo esta energía original en principio se encuentra de una forma potencial sin llegar a todavía manifestarse. And when prakriti, the female energy prakriti, is touched by Shiva, that is Kal, time, then all the elements begin to manifest one after another. Y los elementos comienzan a manifestarse únicamente cuando la energía femenina, que era prakriti, ¿os acordáis?, se ve tocada, influenciada por la energía masculina Shiva. Entonces de esa fricción, que es el tiempo también, de este contacto entre la energía masculina y femenina, ya los elementos empiezan a manifestarse. Just as from milk transforms and becomes yogurt, yogurt transforms and becomes butter, butter transforms and becomes ghee. It's all only one substance, but it has different fractional stages. Igual que la leche se transforma en yogur, el yogur en mantequilla y la mantequilla en ghee o mantequilla clarificada, es realmente la misma sustancia, pero se encuentra en distinto estado de composición, de manifestación, ¿no? So, from Prakriti, first, when it manifests by the influence of Sattva, Prakriti manifests what is called the Mahat. Entonces, the first element. Prakriti, bajo la influencia de Sattva, se manifiesta en Mahat, que es el primer elemento. And when this Mahat becomes tamasic, then it turns into the element of ahankara, ego. Entonces, cuando Mahat se ve influenciado por tamas, se convierte en ahankara o el ego, ahankara ego. The ahankara, the portion which is slightly more sattvic, becomes manas, the mind. The portion which is more rajasic manifests the element of buddhi, intelligence. Entonces, de ahankara, el ego, la porción que es más estática se manifiesta como manas, la porción que se ve influenciada más por rajas se manifiesta como buddhi, inteligencia. Manas es mente, buddhi es inteligencia. And the element of ego, which is fully tamasic, manifests the physical elements around us: space, air, fire, water, and earth. Y los elementos, o sea, ahankara, influenciada directamente por tamas, se manifiesta en los 5 elementos primogénitos, ¿no? Aire, fuego, agua y tierra. So, just as all these elements are in the universe, all these elements are in our body, gross and subtle body. Igual que estos elementos se encuentran en el universo, igual se encuentran en nuestro cuerpo, tanto el cuerpo más burdo o pesado como el cuerpo más sutil.
So, our physical body is here, these elements. Estos 5 elementos componen nuestro cuerpo físico. Then, inside our astral body, Dentro de nuestro cuerpo astral is these elements here. están estos otros elementos, las 3 gunas, y buddhi y manas. Mind, intelligence and ego. Mente, inteligencia y ego. Mind is there is manifest all desires. La mente es la que manifiesta todos los deseos. And the mind is responsible for what is called in Sanskrit sankalpa vikalpa. Y la mente es responsable por lo que en sánscrito se llama sakalpa. It means accepting something and then giving it up and accepting something else. Que significa aceptar una cosa, renunciar a ella y aceptar otra cosa diferente. So this sankalpa vikalpa, accepting and rejecting of the mind, is driving all our activities. Entonces el sankalpa vikalpa, que es aceptar y rechazo, por decirlo de alguna manera, es la que va conduciendo, dirigiendo, mejor dicho, todas nuestras actividades. The mind thinks, I want to become a doctor. La mente piensa, quiero ser un médico. And then everything that we do is to go in that direction. Entonces todo lo que realizamos está orientado a ese objetivo de convertirnos en médicos. Then after some years, the stars move. Entonces después de algunos años las estrellas se mueven. And then the feeling comes, oh, I don't want to be a doctor. I would prefer to be ecological farmer. Entonces aparece el pensamiento, no, ya no quiero ser un doctor, ahora quiero ser un granjero ecológico. Then I want to be married. Entonces es como, yo quiero casarme To this person. con esta persona en concreto. Then a few years later, Y I don't want to be married to this person. unos años después es como, no me quiero casar con esta persona. Maybe to this person. Quizás me quiero casar con esta otra persona. Like this. So over the period of years, the sankalpa and vikalpa of the mind is moving. And we are following it. A través de un pequeño This is illusion. sankalpa, vikalpa nos van modificando, dominando, ¿verdad? Y vamos ahí siguiéndolo, ¿no? Esto es un engaño, ¿no? Okay. Buddhi is very interesting. We'll explain it tomorrow. El buddhi es muy interesante, pero eso lo vamos a explicar mañana. What I want to explain to you now Lo que quiero explicaros ahora is Mahat. es Mahat. Mahat is the first and finest element of the whole universe. Mahat es el primero y el más elevado elemento de todo el universo. It is more subtle than anything. Es muy sutil, es más sutil que nada que se pueda explicar. You know, just like air is more fine than water. Igual que el aire es más fino, más sutil que el agua, But que el fuego, perdón. space is more fine even than air. Air is Pero- moving, but space is Pero, containing it. claro, el espacio es aún mucho más sutil que el aire, ¿no? Porque el aire aún se mueve, pero el espacio lo contiene. So mind is even more fine than space. Entonces, la mente es todavía mucho más sutil sí, que el espacio. Have you ever wondered? You have so many thoughts, but your head is never full. Claro, ¿os habéis dado There's always cuenta? space for more thoughts. Claro. Because it's finer than space. ¿No os habéis dado cuenta, nunca os habéis preguntado por qué tenemos tantos pensamientos, pero aún así parece que la mente sigue estando vacía, que todavía hay espacio, hueco, ¿no?, para tener más pensamientos? So ego is even more fine, and the Mahat is the finest of all substances. Y entonces ego es todavía más refinado que manas, más sutil, pero Mahat es el elemento más sutil, más refinado. When this element is in the universe, it's called Mahat. When this element is in the universe, it's called Mahat. Pues cuando este elemento está en el universo, esto se llama Mahat. But when it's in you, in
your astral body, it's called citta. Ok, cuando está en el universo se llama Mahat, pero cuando está en nuestro cuerpo astrológico, nuestro astral, perdón, entonces recibe el nombre de citta. Citta. So those of you who have studied the Yoga Sutras, you know, it's all about citta. Yogas citta vritti nirodha. Todos los que habéis estudiado los Yoga Sutras sabréis que todo ahí es sobre citta. 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 Yeah. So essentially, the ego, the manas, the buddhi, these are all stages of degradation of citta. Entonces realmente el ego, manas, buddhi, todos son estados degradados de citta. Now, citta enables us to perceive things. Citta nos incapacita para percibir ciertas cosas. It is sattvic, so it is steady. Es estático, con lo cual es muy estable, muy fijo, Stable. muy estable. Sí. When your senses touch something in the world, Cuando nuestros sentidos tocan algo en el mundo, they send an impression to the citta. mandan una impresión a citta. And the citta transforms and makes like a model of what the senses are touching. Y citta la transforma y lo convierte en un modelo de lo que los sentidos están percibiendo. So that model of the external world that the citta has formed, that is what you are seeing right now. Ok, entonces realmente lo que estamos viendo es el modelo, el esquema, si queréis, que citta crea a partir de lo que vemos. You never see the world. You are always, at every moment, seeing a model of what is out there in your own citta. Nunca vemos realmente el mundo, lo que vemos es un modelo, un esquema, una imagen, ¿no?, de lo que citta crea en nosotros. You know, have you ever been in one of those cars which have the screen for reversing? ¿Habéis estado alguna vez en uno de estos coches que tienen una pantalla para ver la marcha atrás? Cuando es marcha atrás? You're not looking behind, you're looking at the screen, but the screen is producing a model of what's behind. Claro, tú realmente no estás mirando hacia atrás, tú estás mirando la pantalla, pero la pantalla te está proyectando, bueno, en la pantalla hay un modelo de lo que tú realmente tienes detrás. So, at every moment, you are not seeing the world, you are seeing the model, the facsimile of the world in your own citta. Entonces, en cualquier situación, tú no estás realmente percibiendo el mundo, estás solamente percibiendo una fracción de ese mundo que es la que crea tu citta. Do you believe me? ¿Me creéis? If you have a doubt, I want to remove the doubt. Eso es muy importante. Si no me creéis, si tenéis alguna duda, quisiera despejar esas dudas. With an example. Con un ejemplo, If a person, they have very high fever, si una persona tiene una fiebre muy elevada, or they have taken some type of drug, o ha tomado algún tipo de intoxicante, de droga, they look and see all the trees are dancing. él ve y él mira y ve, ay, los árboles están bailando. If someone else looks, the trees are still. Si alguien más mira, dice, no, los árboles están quietos. But that person affected by drug or affected by high fever, no, the trees are moving. Pero esa persona que está afectada por las drogas o por la fiebre alta, piensa, no, los árboles se están moviendo. How can your fever or any drug affect those trees which are out there? ¿Cómo puede la fiebre o cualquier sustancia o droga afectar realmente estos árboles que están allá afuera? Because what you are seeing is not out there. Porque realmente lo que estás viendo no está allá afuera. Oh, it's there, but you are seeing the model in your citta. When the citta is disturbed, then all your perceptions become disturbed. O sea, los árboles están allá afuera, pero lo que tú estás viendo es realmente el modelo, el esquema, la imagen que provoca citta. Y cuando citta está alterada, pues esa imagen So, hallucination gives us insight into the mechanics of perception. O sea, la alucinación nos lleva a comprender un poquito la mecánica de la percepción. Now,
Usually, when you look at something, if your citta has some sattva, it's produced exactly as it is. Normalmente si vemos algo, Not exactly, but more or less. Si vemos algo y estamos en sattva, más o menos, digamos que casi sí podemos verlo como realmente es. No exactamente, pero bastante aproximado. If you become very, very tired, si estás de repente muy cansado, then what happens? ¿qué es lo que ocurre entonces? You start to hallucinate. Empiezas a tener como alucinaciones, If ¿no? you try to stay awake for a long, long time. Si intentas mantenerte despierto durante mucho tiempo, because the tamas is coming in the citta and it will make you go to sleep. Porque tamas está entrando en citta y te va a llevar a quedarte dormido. Now, what happens if the citta is very, very sattvic? Entonces, ¿qué ocurre cuando citta es muy, muy estático? When the rajas and tamas has gone out, cuando rajas y tamas se han marchado, se han ido, there's no influence of manas, buddhi and ahankara. Y no hay influencia de manas, buddhis o ahankara. That stage in yoga is called ekagrata. Este estado de yoga se llama ekagrata. One-pointedness of consciousness. Una sola conciencia completa, goodness, completa. In that state, you can think of something, and when you think of it, that object appears. Your citta makes the object perfectly. En este estado de conciencia puedes pensar en algo y ese objeto aparece completamente preciso y perfecto, porque tu citta lo crea de una forma precisa. So, what is the difference between experiencing something and experiencing it in the citta? Entonces, realmente, ¿cuál es la diferencia entre experimentar algo y experimentarlo en nuestro citta? If some object is present, you can experience it. Si un objeto está presente, lo puedes experimentar. If it's not present, then you cannot. Si no está presente, no lo puedes experimentar. But if your citta is pure, your citta can make the object, even when it's not present. Pero si tu citta es pura, tu citta puede crear el objeto, incluso aunque ese objeto no esté presente. So what is the difference for that person if the object is present or not present? Because in both conditions, it's you only experiencing the citta. Ok, entonces no hay ninguna diferencia real si ese objeto está o no está presente, porque en realidad lo que estás experimentando es tu citta. And anyway, if the object is present, it's only a transformation of citta anyway. So if the citta can transform and make it without the object being present, what's the difference? Claro, en cualquier caso, como esté o no esté presente el objeto, en realidad es un proceso de citta, con lo cual no hay diferencia real entre que ese objeto esté o no esté. So, the power of the citta to produce any object simply by meditation is called Samapatti. El poder de citta de crear cualquier objeto únicamente a través de la meditación tiene el nombre de Samapatti. Samapatti. So the yogi in that state, very high sattvic state, the entire universe becomes available to him. Entonces, without any effort. Un yogi está en este estado elevado de estático, él puede crear, hacer que aparezca todo el universo sin ningún esfuerzo. He can do anything, he can go anywhere, he can experience anything in the universe without moving. Él puede hacer cualquier cosa, puede ir a cualquier lugar, puede experimentar cualquier cosa sin ni siquiera tener que moverse. It's not imagination. No es la imaginación. It is a more real experience than your direct experience of things. Más real, es incluso una experiencia más real que tus experiencias normales. Because your ordinary experience is also only in your citta, but it's vitiated, it is polluted by lower gunas. Porque so it's not very clear. Tus experiencias ordinarias, aunque también están en el citta, pero están, digamos, que contaminadas por estas influencias, ¿no?, de los gunas, y con lo cual no son claras, no son tan precisas. So, all types of meditation, they don't take place here, anywhere here. Everything takes place in the Shuddha Citta, pure Citta. Cualquier tipo de meditación no toma lugar en estos otros sitios,
Realmente la meditación solo ocurre en citta. From the spiritual point of view, Desde un punto de vista espiritual, when the person doing Bhakti Yoga is chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. cuando una persona está cantando Hare Krishna, then this vibration is actually not part of this material world. esa vibración realmente no forma parte de este mundo material. It is the spiritual vibration that comes from above prakriti. Es una vibración espiritual que viene desde por encima, desde planos más elevados, por encima de prakriti. But when the citta is clean, Pero cuando citta está limpio, claro, then the reflection from the mantra, the reflection of the form of Krishna appears in the citta. entonces el reflejo del mantra, la forma de Krishna aparece en citta. So Chaitanya Mahaprabhu said, Chaito Darpana Marjanam. Chaitanya Mahaprabhu dijo, By chanting the Hare Krishna Maha-mantra, it cleans all these lower areas, contaminated citta, and when citta is clean, then the form of Krishna is reflected there. canta el Maha-mantra, limpia todas las formas inferiores y una vez que estamos limpios, purificados, la energía de Krishna o la forma de Krishna aparece directamente en nuestro citta. That is called God realization. Esto es lo que significa la realización de Dios, divina. Venum quanantam aravindaglaya-daksham bhavatam samasitam buddha-sundaram gandharva-koti kamaniya vishesha-shobha En el Brahma Samhita, que es un texto védico, it's described how Brahma was meditating se describe como Brahma estaba meditando on Krishna mantra. en un mantra de Krishna. And when his citta became purified of the lower elements, Y cuando su citta quedó purificada de los elementos inferiores, then he saw a very beautiful young boy entonces pudo ver a un hermoso chico joven who had a form made of pure bliss, que tenía una forma hecha de puro bendición, who was beyond time, que estaba más allá del tiempo, and he was smiling and playing flute. que estaba sonriendo y tocando una flauta. Kandarpa Koti Kamaniya means, in this world, when someone meets a person and they fall in love. Eso significa como cuando alguien encuentra a alguien y se enamora. Oh. Oh. Means Cupid had shot the arrow. Significa que Cupido le ha disparado una flecha en el corazón. So here he's saying, Kandarpa Koti Kamaniya, when in my meditation I saw the form of Krishna, it was as if 10 million cupids all shot the arrows in my heart at the same time. Cuando vi a Krishna en meditación fue como si 10.000 cupidos a la vez todos dispararan la flecha todos a la vez en mi corazón. At that time, what can you do? En esa situación, pues ¿qué es lo que puedes hacer? Then you have to dance. Entonces tienes que bailar. So the dancing and the kirtan Entonces bailar en los kirtans is actually the experience of the highest transcendentalists. es realmente la manifestación de la trascendencia más elevada. Now,
you may not be in that stage of experience. Posiblemente ahora no estéis en este estado de experiencia. But still, by chanting and dancing every day, Pero gradually igual, that experience will come. gradualmente esta experiencia llegará por el cantar y el bailar todos los días. Yeah, thank you. Okay, gracias.